esa palabra en empezó a utilizar esa palabra en una de sus canciones, allá por el 2010, 2011, la palabra revolución. Pero no me sorprendía tanto la canción o la letra de la canción, lo cual me parece muy buena. Me gusta mucho la canción, es muy bonita la letra, muy atinada y sobre todo muy para la época, sino que me sorprendía que a veces los jóvenes asistían a cultos juveniles, a reuniones juveniles, congresos o hasta conciertos juveniles y escuchaban esa canción, pero creo que no entendían realmente a qué se referían con revolución. Al fin y al cabo, revolución de qué? O sea, ¿a qué nos referimos con ser revolucionarios? Porque si no cuidamos bien el uso de esa palabra, podríamos malinterpretarla y convertirnos, lejos de revolucionarios, en personas rebeldes. Entonces, hoy quiero hacer un buen enfoque de la palabra revolución, pero para poder entenderla bien, quiero antes explicar lo que significa evolución, antes de entrar en la revolución. Entonces, preparé un tema cuyo título es un poquito largo. Yo acostumbro a hacerlos más breves. Normalmente mis títulos son de apenas una palabra, pero titulé el mensaje de esta noche: Valientes revolucionarios, sin miedo al cambio, sin miedo al cambio. Antes de entrar en la Biblia, déjenme ponerlos un poquito en un contexto histórico, en un marco histórico. La mayoría de nosotros, cuando escuchamos la palabra revolución, obviamente fuera del contexto bíblico, seguramente vienen a nuestra mente distintas palabras o hechos históricos relacionados con este término, como por ejemplo, revolución industrial, la revolución francesa, o si lo quieren ver localmente, la revolución de 1944. Pero para mencionar solamente un ejemplo y no alargar mucho el mensaje, si quieren, vámonos a la primera que mencioné, la revolución industrial. La revolución industrial básicamente sucede cuando la industria descubre a través de un invento como la máquina de vapor, la maquinaria llega a las fábricas y empieza a sustituir la labor humana, la mano de obra, por así decirlo. Hasta ese momento prácticamente todo era artesanal, era ensamblado a mano, era producido a mano, y luego llega la máquina y empieza a sustituir el trabajo laboral de los hombres. Y esto provoca desde luego que las personas dentro de las fábricas digan, bueno, ¿y ahora qué hacemos nosotros? Si ya no tenemos oportunidad de poder trabajar con nuestras manos y estamos siendo sustituidos por las máquinas, ¿qué podemos hacer nosotros? Así que las personas se vieron forzadas a abandonar las fábricas o a acoplarse a la crisis y empezar entonces a estudiar no solamente cómo elaborar las máquinas, sino que cómo repararlas. Los empresarios, las personas que eran dueños de estas fábricas, compraban máquinas enormes como estas, por ejemplo, que aparecen en la fotografía, pero por otro lado, tenían que prescindir de la labor humana porque ya no era factible tener a tantos empleados dentro de una fábrica cuando las manos de un empleado podría fabricar 50 productos al final del día y la máquina podía llegar a producir, por ejemplo, 1000 o hasta más. Entonces se volvió casi como que obsoleta la mano de obra. Entonces los hombres tuvieron que adaptarse a esta crisis y ¿cómo lo hicieron? Aprendieron a trabajar con las máquinas y de aquí se convirtieron ellos en personas mecánicas. De ahí, pues obviamente surge muchísimo la ingeniería mecánica, entre otras más, porque el hombre aprende no solamente a fabricar las máquinas, sino que también a reparar y darle mantenimiento a las mismas. Obviamente esto trae consigo otros efectos paralelos en la sociedad, porque el hecho de que algunos podían comprar y que otros podían trabajar dentro de las fábricas, no todos conseguían empleo y no todos podían comprarlas. Entonces se segmentó muchísimo la sociedad, donde habían muchos ricos o gente muy rica, mejor dicho, no muchos ricos, gente muy rica, pero también había extrema pobreza, aquellas personas que sufrieron de la revolución industrial. Así que la revolución industrial trajo buenas noticias para cierto mercado, pero para la sociedad en general, sobre todo la sociedad civil y aquellas personas que no tenían acceso a la economía, tuvieron también efectos negativos porque entraron en una extrema pobreza. Entonces, basado en eso, quiero que escuchen la diferencia entre la palabra evolución y la palabra revolución. Evolución, no me estoy refiriendo en ningún momento a la teoría según la cual todo existe por medio de una teoría llamada el caos, por medio de la acción-reacción, por el simple hecho de que no venimos de un
o no provenimos de una persona creativa como Dios, sino que provenimos a causa de una conexión energética en el universo y que, bueno, todo esto se unió para que creara la vida y pues obviamente miles y millones de años después aquí estamos nosotros. No me estoy refiriendo en ningún momento a ese proceso evolutivo. Por evolución me refiero al sencillo hecho de que evolución es igual a cambio, es igual a un cambio constante y un cambio lento y progresivo. Si ustedes en este momento se empiezan a ver en un espejo, si todos nos empezamos a ver en un espejo, seguramente no vamos a notar después de 5 minutos de quedarnos viendo el cambio que hay en nuestro rostro durante esos 5 minutos en que nos quedamos viendo fijamente al espejo. Pero si permaneciéramos 50 años allí y tomáramos una foto en el año 1 y luego tomáramos una foto en el año 50, bueno, tal vez estoy exagerando, ¿verdad? En el año 10 o 20 años después, notaríamos de que hubo un cambio. Diríamos, ¿en qué momento todo eso sucedió? Pues sucedió delante de nuestros ojos, lo que pasa es que nuestros ojos no pudieron ver porque fue un cambio muy lento. A eso me refiero con un cambio evolutivo. Si vemos hacia afuera, por ejemplo, hay árboles que hoy tienen cierto tamaño que 5 años atrás no lo tenían. Por evolución me refiero al hecho de que en un momento muchos teníamos pelo y ahora no lo tenemos. Antes teníamos pelo de cierto color y ahora conforme va cambiando el tiempo, vamos cambiando pelo. Eso es un proceso natural y es un proceso que es innegable porque la misma naturaleza, como la creación de Dios, está en un proceso de constante cambio. Pero ¿qué es revolución? Revolución no me refiero a ese cambio constante natural, sino que por evolución nos estamos refiriendo a ese cambio radical que llega a suceder. La revolución es cuando el cambio que era constante, lento y progresivo, sufre algo súbito, sufre algo violento y ¡pum!, empieza a cambiar hacia un nuevo destino. La maquinaria, las máquinas llevaban un proceso evolutivo de cambio natural, es decir, no existían como tal y prácticamente la labor humana en las fábricas es lo que mantenía la producción. Cuando llegó la máquina de vapor a las máquinas, perdón, a las fábricas, cambió radicalmente toda la forma que se hacía y las personas tuvieron que adaptarse a esto. Fue un cambio súbito y por eso se le llamó revolución. No es una evolución industrial, sino una revolución industrial. Y así lo podemos llevar a diferentes campos como las artes, la música, la arquitectura, por ejemplo, la política, no digamos. Han habido revoluciones y las revoluciones es cuando el cambio natural y lento ha sido cambiado súbitamente. Y todo esto está creando conflictos. Yo estoy hablándole hoy no solamente a hombres valientes, sino que quiero hablar al corazón de ustedes, diciendo que ustedes son hombres revolucionarios. Sin embargo, nos cuesta a veces aceptar los revolucionarios que podemos llegar a ser porque tenemos un conflicto. Y el conflicto es esto. Estamos esperando un problema que nunca llega y sufriendo como que ya llegó. ¿Cuántos de nosotros no nos identificamos con esa frase que está en nuestra pantalla ahorita? Estamos esperando un problema que ni siquiera ha llegado, pero estamos sufriendo como ya llegó. ¿Cuántas personas están ahorita en una relación sufriendo la infidelidad de la pareja cuando ni siquiera la pareja está siendo infiel? ¿Cuántos de nosotros estamos sufriendo ahorita los efectos de la escasez cuando tenemos comida en el refrigerador? La escasez ni siquiera ha llegado. ¿Cuántas veces estamos sufriendo el divorcio, preocupados por el mismo, cuando todavía estamos en una etapa donde Dios nos dice, puedo restaurar aquello que se está quebrando? Eso se llama preocupación, es un conflicto. Y es un conflicto porque hay una aflicción que puede ser real, pero nuestra percepción es irreal. O sea, eso es realmente el conflicto acá. Hay una aflicción que podría ser real, pero por una percepción que es irreal, o sea, solamente es real dentro de nuestra cabeza. Y ese es el conflicto que nosotros tenemos. Y hoy Dios quiere romper esos esquemas y nos quiere llamar hacia un movimiento, hacia un cambio. No podemos ser hombres valientes revolucionarios sin identificarnos con la palabra cambio. Por eso comencé explicándoles esa palabra, esos términos, incluso en el contexto o el marco histórico, porque la Biblia está saturado de revoluciones y cada revolución sus propios personajes revolucionarios que cambiaron lo que estaba ocurriendo en la época, cambiaron lo que naturalmente estaba ocurriendo en aquella época. Moisés fue un revolucionario para su pueblo. Noé fue un revolucionario para la humanidad.
Elías fue un revolucionario para su pueblo. Jeremías como profeta revolucionario. Samuel obviamente lo fue. Y si lo quieren ver así, Jesús fue una persona revolucionaria por supuesto para su época. No digamos los apóstoles, sobre todo gente como Pedro y como Pablo. Ellos fueron personajes de la revolución que hicieron cambios radicales en la historia y sin esos hombres las revoluciones nunca se habrían llevado a cabo. Entonces, ¿qué estará sucediendo ahorita en el mundo que está llamando el Señor a nosotros, los valientes, para que seamos revolucionarios, entes de cambio, para que nos, para que preparemos el camino para lo que viene después? Si no hay revoluciones, nunca vamos a ver Josué tomando las tierras prometidas, nunca vamos a ver Moisés atreviéndose a sacar por medio del poder de Dios al pueblo de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces, Dios llama, Dios convoca a hombres valientes, revolucionarios, para provocar un cambio súbito, un cambio caótico, para provocar un cambio radical en medio de algo que ha estado estancado y quieto durante mucho tiempo. El pueblo de Dios había estado 400 años bajo la esclavitud egipcia, así que la evolución de ellos era natural. Ellos ya sabían que día a día se levantaban para depender del faraón, depender del trabajo del faraón, despertar en Egipto y morir en Egipto en su vejez. Necesitábamos una revolución y un cambio revolutivo para que pudiera, a través del personaje de Moisés y a través, por supuesto, del poder de Dios, las cosas cambiar. Presten atención a lo que dice Filipenses 4, 5, 7. Por nada estén afanados, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Nosotros, para poder ser revolucionarios, tenemos que aprender a vencer ciertos obstáculos, ciertos miedos que nos están atando a querer dar el paso al frente que Dios nos está llamando a hacer. Yo creo que estamos viviendo una época revolucionaria para la iglesia, revolucionaria para las naciones, sobre todo en medio de la peste y pandemia en la que estamos ahorita. No es de extrañarse que Dios está levantando a líderes y nos está convocando a nosotros como cabezas, como sacerdotes de hogar, como personas que creemos en el poder de la palabra para prepararnos para los tiempos que han de venir ahorita. Pero para eso tenemos que tener una mente abierta a que Dios pueda obrar en nosotros. Y eso a veces significa vencer miedos, vencer afanes que tenemos nosotros, preocupaciones que nos están atando al presente. Filipenses 4:6 dice en esta traducción: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Valientes, si yo les preguntara en este momento, ¿qué ocupa su mente? ¿Qué ocupa su mente en el momento en donde están quietos, donde están tranquilos? ¿Qué ocupa su mente los minutos antes de irse a dormir? ¿Qué ocupa su mente el momento en el que ustedes se despiertan y abren los ojos? Porque eso que está en su mente puede convertirse en la catapulta o puede convertirse en el agujero que no les permite a ustedes revolucionariamente salir de la crisis y provocar cambios, ser entes de cambios para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en la iglesia, en nuestras congregaciones, en nuestras empresas, en fin, donde sea que Dios nos permite movernos. ¿Qué es lo que ocupa tu mente antes de que te vayas a dormir? Es más, ¿qué preocupa la mente de un valiente? ¿Qué es lo que está en tu mente ahorita que tienes que romper? Esos obstáculos que tú tienes que aprender a superar y salir adelante. Yo quisiera en este momento resumir esos obstáculos en tres grupos. O sea, son tres obstáculos que nosotros estamos siendo llamados esta noche a vencer. Obstáculos que están impidiendo que podamos ver cómo Dios puede utilizarnos nosotros a favor de los cambios que Él está haciendo en su agenda eterna. En la agenda de Dios hay planes. En la agenda de Dios, que si lo quieren ver de una forma escatológica, están escritos, están hasta sellados en el cielo. Hay una agenda que se tiene que poner en marcha y Dios va a poner en marcha a los ángeles, como también va a poner en marcha a los hombres y a las mujeres en la tierra para que puedan ser parte de estos cambios radicales que Él tiene que hacer, ¿ya? Pero no vamos a poder nosotros ser miembros de ese ejército valiente que Él necesita en este tiempo si no aprendemos a vencer los siguientes tres obstáculos. Número uno, mis fallas del pasado.
No vas a poder provocar un cambio en tu vida hasta que no aprendes a superar el pasado. El problema con el pasado es que el diablo quiere inmovilizarnos a través de nuestros errores, a través de nuestro expediente espiritual, que nos lo quieren señalar enfrente. Nosotros tenemos que aprender a superar el pasado, superar los fracasos del pasado, como también aprender a superar el éxito del pasado. No podemos nosotros, así como es imposible desplazarnos correctamente caminando al reversa, necesitamos darnos vuelta y empezar a desplazarnos de la manera que Dios espera que lo hagamos, hacia el frente, ¿ya? Miren lo que dice Hechos 9, capítulo 13. Esto es en el contexto histórico de Pablo, de la vida de Pablo. Ananías es la persona que está llamada por Dios para cuidar la vida de Pablo, para imponer manos sobre Pablo, para cuidar el propósito que Dios tenía para Pablo. Pablo estaba ciego, había sido cegado por el mismo Jesucristo y era el perseguidor de los cristianos. Y ahora vemos a Ananías acá con esta conversación con Dios. Entonces Ananías responde al Señor: he oído de muchos acerca de este hombre, se está refiriendo a Pablo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Esto es equivalente a que yo, por ejemplo, fuera llamado a cuidar a Gabo, o cuidar a Obed, o cuidar, por ejemplo, a Quique. Y yo sé que Gabo, Quique y todo han sido perseguidores de cristianos, han sido personas que se han burlado del cristianismo. Y Dios me manda a mí a cuidar el corazón de estas personas. Si yo dijera: padre, pero si yo he escuchado de muchos, no de algunos, que Gabo es una persona tramposa, que Obed se burla de los cristianos, que Quique no digamos, Quique los persigue hasta matarlos. Entonces empiezo yo a decirle al Señor: ¿cómo es posible que el pasado de estas personas justifique que puede en este momento ser gente que Dios puede utilizar a su favor? Ananías tiene ese conflicto de poder aceptar o entender los planes de Dios para alguien como Pablo, porque Pablo tenía un pasado que lo perseguía. Él era asesino de los cristianos y ahora Dios tenía un cambio para él. Él iba a ser un revolucionario de su época. Él iba a ser una persona tan revolucionaria que cambiaría el corazón hasta de los gentiles, de los corazones más difíciles, por medio del poder del Espíritu Santo. Pero el pasado era algo que quería amarrarlo, que lo quería dejar ahí. Por eso Dios, entre muchas cosas más, no quiero predicar mucho de eso, porque si no, eh, mato el mensaje que quiero dar en unos domingos en la iglesia, pero quiso ahogar el pasado a través de Ananías, de Pablo, lo quiso ahogar para que él no pudiera continuar en el plan que Dios tenía para él. Isaías 43:18 es algo que yo tengo para ustedes esta noche, mis queridos valientes. Y si a alguien le cala esto en su corazón, recíbalo con un amén. Y ahora Dios le dice a su pueblo: no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Vuelvo a leerlo y sustituyo una palabra. Y ahora Dios le dice a los valientes esta noche: no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo. Y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Eso es para ustedes, mis queridos valientes. Dios está haciendo algo nuevo. Algo maravilloso de este obstáculo para poderlo superar es que Dios nunca consulta nuestro pasado para determinar nuestro futuro. Repito, Dios no consulta nuestro pasado para determinar nuestro futuro. Él nos mira a nosotros, mira nuestro corazón y dice: aquí hay una persona que yo puedo usar. No me interesa lo que los hombres dicen de él, me interesa como yo lo veo. A Ananías le interesaba lo que las personas decían de Pablo. A Dios le interesaba el corazón y la disposición de Pablo. Eso era todo lo que Dios necesitaba. En su agenda, nada podía impedir de que Pablo sería el siguiente revolucionario de esa época. Segundo conflicto, obviamente es un poquito predecible, porque si el primero era los conflictos del pasado, el segundo es mis conflictos del presente. Ese es tu segundo obstáculo. Estos bloquean tu habilidad de tomar decisiones porque te van a distraer. En los conflictos del presente, el estrés que cada uno de nosotros llevamos sobre los lomos cada día nos pueden obstaculizar lo que Dios quiere hacer a través nuestro como revolucionarios, porque bloquean nuestra habilidad de tomar decisiones, nos distraen. 1 Pedro 5:7 dice: y echando toda vuestra ansiedad sobre él, echen toda la ansiedad sobre el Señor, porque él
tiene cuidado de ustedes. Él tiene cuidado de nosotros y es importante que no permitamos que la ansiedad, el estrés, la crisis, la depresión se conviertan en razones que puedan obstaculizar el plan que Dios quiere hacer para con nosotros. Si lo primero que tenemos que vencer son nuestros pasados, nuestros expedientes, nuestro currículum, todo lo que está en nuestra ficha de nuestro pasado, ahora tenemos que vencer el segundo obstáculo, que son los clavos del presente. Tenemos que echar todos esos problemas, todas esas ansiedades, los podemos echar sobre Jesús. Podemos pedírselo a Él, que esta carga que nosotros tenemos, ponérselas a Él. Yo no sé por qué a veces los cristianos sentimos que no tenemos permiso para poderle decir al Señor que una carga que nosotros llevamos la pueda llevar Él, pero la Biblia dice echar todas vuestras ansiedades sobre Él. Antes de que te vayas a dormir esta noche, te invito a que puedas echar toda ansiedad, estrés, problema, insomnio a los pies del Señor. Y obviamente el tercero era más predecible todavía, es tu temor del riesgo. Eso es obviamente tu temor del futuro. Ese es el tercer obstáculo que tenemos que vencer, porque impiden que nosotros caminemos por fe. Salmos 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Vean cómo este está en futuro. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Eso es un tiempo futuro, mal alguno, porque tú estarás conmigo, tiempo futuro. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es decir, aunque yo todavía no estoy atravesando eso, yo no voy a temer. Yo sé que Él estará conmigo y que su vara y su callado me infundirán aliento. ¿Ya? Es lo que yo les refería al principio como ánimo. Nos darán ánimos, nos permitirán respirar con libertad. En pocas palabras, también nos dará y ministrará paz. No permitan que el pasado, ni el presente, ni el futuro los pueda separar del Señor y de los planes que Dios tiene para con ustedes. Ahora bien, todos tenemos peticiones en nuestro corazón, pero yo quisiera dejarlos con este pensamiento esta noche. Si Dios concediera las peticiones de tu corazón ahorita, ¿cambiaría tu vida o la vida de los demás? Si en este momento Dios se presentara delante de ti, te diría, cualquier deseo que tú me des, yo te lo voy a dar, casi como se lo presentó a Salomón. La pregunta es, aquellos deseos y anhelos que tú en tu corazón tienes en este momento, ¿cambiarían tu vida o cambiarían la vida de las demás personas? O cambiarían tu vida y a través de cambiar tu vida, pues obviamente cambias la vida de las otras personas. La razón por la que hago esta pregunta es porque los hombres revolucionarios, guiados por el Espíritu Santo y por su poder y su fuego, son personas que obviamente Dios cambia su vida, pero Dios cambia su vida para provocar cambios en la vida de los demás. La única razón por la que yo he permitido que el Señor cambie mi vida es porque no me interesa únicamente que sea cambiada la mía, sino que a través de la mía Dios pueda utilizarme para poder cambiar la vida de otras personas por medio de su Santo Espíritu. La mayoría de veces nosotros nos acercamos al Señor para pedirle que consientan nuestros deseos y peticiones personales. Y aunque en su amor y su misericordia a veces lo hace, mi pregunta es, ¿tenemos nosotros en nuestra mente y nuestro corazón que Él pueda conceder las peticiones no solamente para que nosotros seamos cambiados, sino para que también las personas sean cambiadas a través nuestro? Eso es una cualidad de un revolucionario. Un revolucionario no está pensando únicamente en sus deseos personales, sino las de un pueblo, una nación, un país, un mundo entero. Por eso es de que Jesús, no, ahí está. Por eso es de que, no, vamos a ver. La vida de Cristo es un buen ejemplo de esto, porque Cristo cambió la vida de los demás, no pensó en sus deseos personales. Tal vez su deseo personal habría sido que pasara de él esa copa, que él no tuviera que pasar la muerte de cruz, pero él pensó en un propósito más grande como revolucionario y él sabía que la petición más grande de su corazón no era omitir la cruz, sino que su petición más grande era que a través de ella, por más difícil que fuera, nuestras vidas fueran cambiadas en la eternidad a través de su muerte y su resurrección. Así que las revoluciones, las crisis y los cambios no son cosas fáciles, mis queridos valientes, para nada. Y los voy a traer de nuevo a los tres escenarios que he estado mencionando esta noche. Escenario 1, Egipto. Escenario número 2, desierto. Y escenario número 3, la tierra de promesa. La historia del pueblo de Egipto en su camino hacia la tierra prometida empieza obviamente en el escenario número 1. Escena número 1, se abre el telón
y aquí tenemos a los egipcios bajo el dominio del faraón. Escenario número 2, vemos el desierto, ese periodo de transición, esa tierra de transición entre este lugar y este. Tenían que atravesar acá. La mayoría de nosotros quisiéramos, no sé si se puede hacer acá. No se puede. Quisiéramos omitir este paso, quisiéramos saltarnos de Egipto de una vez a la tierra promesa, pero Dios dice, tengo un proceso en medio del desierto. Así que no ha sido cosa fácil. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos territorios el pueblo de Dios tuvo que atravesar enemigos, tuvo que atravesar la presión que recibía. Por ejemplo, en Egipto, del imperio egipcio. Ellos estaban bajo el dominio egipcio y tuvieron que aprender a superarlo. La revolución comenzó en el momento en el que ellos tuvieron que aprender ya no a vivir en el imperio egipcio, sino que salir de él. Y eso es lo que nosotros conocemos como el Éxodo, y por eso es de que así se titula ese libro de la Biblia, Éxodo, exit, salida, que básicamente habla de la salida del pueblo de Dios de Egipto hacia la tierra prometida. Y luego se presentan con nuevos obstáculos. Ya ahora en el desierto ya no tienen que lidiar con el imperio egipcio, sino que tienen un nuevo enemigo que se llaman los amalecitas. Y Dios les mostró que también estaba con ellos. Y así como habían podido derrocar al imperio egipcio en el primer escenario, ahora en el segundo escenario tienen a los amalecitas y salieron vencedores. Llegan a la tierra prometida, el escenario número 3, y ahora resulta que también tienen gigantes. Entonces, pareciera que a pesar de que Dios quiere hacer revoluciones, hay oposición, como que hay un enemigo que quiere oponerse a la fuerza revolucionaria, mas cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si algo le mostró Dios en cada uno de los procesos revolutivos, en cada uno de estos cambios, es que a pesar de que habían enemigos difíciles que vencer, Dios siempre estaba con ellos. Así que no es fácil, yo lo sé, pero para eso Dios levanta a valientes. ¿Por qué? Aquí habían millones de personas saliendo del número 1 para pasar al escenario número 2 y por supuesto para entrar al número 3. Pero mientras muchos decían, no vamos a poder, no va, esto va a ser imposible, algunos decían, no va a ser fácil, pero Dios estará con nosotros. Y por eso es de que Dios necesita levantar revolucionarios. Por eso la Revolución Francesa no tiene demasiados protagonistas. Si ustedes se les viene ahorita alguien como Napoleón Bonaparte, no pueden mencionar muchísimos más, porque aunque muchos participaron, que se necesita la mente de un revolucionario para que pueda marcar el liderazgo sobre las demás personas. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Dijo, voy a estar en el escenario número 1, ahí tengo que vencer el imperio egipcio y voy a levantar a mi primer revolucionario, y para eso llama entonces a Moisés. Luego pasan al desierto y dice, bueno, Moisés está creciendo, Moisés está envejeciendo, lo voy a llenar de ayuda y manda a gente como Aarón, que precisamente era hermano de Moisés, y gente como Ur para fortalecerlo en medio del desierto. Y luego llegan a la tierra prometida donde habían gigantes, pero Dios dice, voy a levantar a más revolucionarios como Josué, como Caleb, para que ellos puedan liderar un ejército, puedan entrar a la tierra prometida y vencer a los gigantes que allí estaban. ¿Sí? Que yo sé que no es fácil, pero si no hubiera así, no fue fácil salir de Egipto, pero si no hubieran salido de Egipto, piénsenlo bien, nunca habrían olvidado a Dios, perdón, nunca habrían conocido o recordado a Dios porque lo habían olvidado a Dios. Y si no es porque Moisés llega, este revolucionario llega allí, prácticamente ellos se les hubieran olvidado las promesas que Dios les había dado, que ellos tenían una tierra por heredad. Prácticamente las promesas que se le habían dado a Abraham 400 años después. ¿Quién se acuerda después de estar bajo esclavitud 400 años, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos? ¿Quién se acuerda de las bendiciones y las promesas de Dios después de 400 años de vivir en esclavitud, pensar en libertad? Imposible. Entonces Dios necesitaba un revolucionario llamado Moisés, porque sin él y sin la predicación de Moisés y sin el poder de Dios yendo a favor de Moisés y por medio de Moisés con su vara, se habrían olvidado de Dios. Yo sé que no es fácil cruzar el desierto, pero si no lo hubieran cruzado, nunca habrían conocido la mano de Dios. Ahí conocieron la mano y el poder de Dios. Ahí vieron la columna de fuego. Ahí vieron el mar partirse en dos para que ellos pudieran pasar. Ahí miraban una nube que los cubría y que los protegía durante el día y una columna de fuego que los protegía durante la noche. El desierto fue el momento donde ellos aprendieron a ver la mano de Dios.
Dale gracias a Dios por el hecho de que te sacó de Egipto, porque si no te saca de Egipto, si no te saca de ese lugar, de esa circunstancia, de esa crisis en la que tú has estado durante mucho tiempo, tal vez te habrías olvidado de Dios y Dios tuvo misericordia de ti y por eso mandó a gente revolucionaria para recordarte, es tiempo de salir de acá. Y nosotros somos esos revolucionarios convocados en esta noche para decirle a nuestras familias, a nuestro matrimonio, a nuestras iglesias, a nuestras empresas, a la sociedad, a todo lugar donde Dios nos manda a predicar el evangelio, que es tiempo de recordar de que Dios es el soberano rey de esta tierra, ¿ya? Y ahora estamos en un desierto y en el desierto es ese impasse en el que salimos de una crisis, pero y tenemos que entrar a la promesa, pero estamos en un proceso de afinamiento, estamos en un proceso de preparación para lo que viene después y ahí también el Señor pone gigantes, pero ahí también Él nos hace ver la mano poderosa. Y entonces yo sé que no fue fácil tampoco entrar a la tierra prometida porque habían gigantes, ¿ya? Pero si no hubieran habido esos gigantes, si no hubieran entrado a la tierra prometida, jamás habrían conocido la fidelidad de Dios. El Dios que les había prometido que los sacaría de Egipto y los llevaría hasta acá. En cada uno de esos escenarios, Dios los fue moldeando, los fue preparando. Y una de las formas en las que lo hizo fue por medio del alimento, por medio de la comida. Y fíjense cómo está ahorita el mundo. El mundo está cuando entra en crisis, una de las primeras cosas a las que quiere aferrarse es el alimento. Ustedes se acuerdan cuando comenzaba la crisis del año pasado, ahí por marzo de 2020, las personas arrebataban los supermercados los víveres, curiosamente el papel de baño, pero entre otras cosas el pan y otros alimentos, porque cuando vemos crisis, lo primero que queremos hacer es aferrarnos a la comida porque es sustento, es vida. Y por eso vamos a los supermercados y la gente compra, arrebata y todo por esa ansiedad y esa preocupación en la que están. Entonces, para que Dios pudiera cambiar la mentalidad del pueblo en cada uno de esos escenarios, tuvo que hacerlo por medio, curiosamente, del alimento. Véanlo acá. En Egipto, ellos comían del alimento de Faraón, pero en el desierto, Dios les dio de comer del maná del cielo. O sea que les fue afinando la mentalidad, diciéndoles, ya no van a comer del alimento que Faraón les da, sino que ahora van a comer de un pan del cielo que yo voy a mandar, y eso se llamaba maná. Para los que no conocen qué es el maná era un pan que no es la forma que nosotros estamos acostumbrados a ver el pan. Eran como unos bolillos así, que aparecía todas las mañanas y que el pueblo tenía libertad de salir a recoger su porción diaria, porque al día siguiente Dios con fidelidad iba a volver a mandar el sustento para que en el desierto no se murieran de hambre. Me pregunto si alguien acá está precisamente en esa transición, en una transición donde Dios te está diciendo, ya no te alimenta el jefe, no te alimenta la industria, la empresa, no te alimentan las importaciones, las exportaciones, no te alimentan los clientes, sino que ahorita estás en un proceso de desempleo, estás en un proceso de transición, estás en un proceso de pasar de volver a depender de un cheque a un emprendimiento, algo que Dios te está llamando a hacer, y tal vez ya no comes el alimento que Faraón te daba, pero Dios te dice, en medio de eso, de ese proceso, yo te voy a dar de comer para que prepare tu corazón revolucionario. Ya no vas a comer el alimento de Faraón, vas a comer un alimento nuevo. Curiosamente, así fue preparado también para los que conocen el contexto bíblico de la historia de Daniel. Eh, y sus amigos se acuerdan que Dios cambió la dieta. Bueno, ellos cambiaron su dieta y no se dejaron alimentar por la comida de Nabucodonosor y su palacio, sino que decidieron comer una dieta para que su corazón permaneciera fiel, firme, enfocado en las cosas de Dios. Y fue precisamente el alimento. Y si no me creen todavía cómo el alimento es precisamente lo que quiere cambiar la mentalidad nuestra, cómo fue tentado Adán y Eva con alimento, cómo fue tentado Jesús en el desierto precisamente con alimento. Así que cuando nosotros estamos en el desierto, una de las formas en que el diablo nos quiere tentar es precisamente con el alimento, ya sea ofreciéndonos un alimento de él y diciendo, no dependas de Dios, sino que dependas de los sistemas del mundo, dependas de mí, dependas de la carne. Y nosotros tenemos que permanecer firmes diciendo, yo sé que estoy en una escuela de entrenamiento y ahorita no fui llamado a comer carne, fui llamado a comer las legumbres que comió Daniel, el maná que comió el pueblo de Dios en medio del desierto. Fui llamado a comer el alimento de Dios para después entrar en el alimento de la tierra de promesa. Según la Biblia, ahí fluiría leche y miel. Leche y miel representa el alimento del fruto de la tierra, que era la promesa que Dios le había dado a Abraham mucho antes de que entraran en Egipto. Es decir, por supuesto que el alimento
proviene de Dios, pero me refiero que físicamente ya provenía de las mismas manos y el trabajo de los hombres. Sin embargo, para que fluya leche y miel, tiene que también Dios, por supuesto, proveer la lluvia del cielo. Así que Dios mandaba la lluvia, Dios mandaba las estaciones del año, Dios mandaba el clima, como sea que lo quieran manejar ustedes, pero la productividad dependía de las manos de los israelitas, del pueblo de Dios. Y yo no predico cosas, como se los he dicho a ustedes desde el primer día. Nunca predico algo sin que tenga una carga profética para ustedes. Y me pregunto si esto no era algo que alguien tenía que escuchar esta noche. Dios está cambiando tu alimento. Dios está cambiando la forma que te alimenta. Y la razón por la que estás pasando por un proceso de cambio de alimento, de alimentación, es porque Dios está cambiando tu corazón también y está preparando tu mente para algo grande que viene. No podemos ser hombres revolucionarios, valientes revolucionarios, como sea que lo quieran ver, empresarios revolucionarios, pastores revolucionarios, creyentes, evangelistas, profetas revolucionarios para poder trascender en medio de la crisis que Dios mismo está provocando si no entendemos lo valioso de este mensaje, y es a depender 100% de Dios. Tal vez alguien acá está pasando por un cambio de escenario y Dios está llamándote de Egipto hacia el desierto y has estado tal vez aferrándote al pasado, al presente o al futuro, esos obstáculos que no has podido vencer. Y esa es la razón por la que dices, ¿por qué permanezco tanto tiempo acá? ¿Qué es lo que ocurre? Y es que tienes que aprender a cambiar el alimento. Esa es la razón por la que muchas personas no emprenden, porque todavía prefieren, por ejemplo, depender del cheque o del alimento del faraón que los come. Y por favor, no quiero que nadie se sienta mal si está trabajando en una empresa como empleado. Ese no es el propósito de este mensaje. El propósito del mensaje es que identifiques en qué área de tu vida estás ahorita. En tu matrimonio, por ejemplo. Tal vez tu matrimonio está en una situación o tu familia está en una situación donde estás atravesando un proceso de parte de Dios. Y antes tú dependías, por ejemplo, de las cosas faraónicas y dependías prácticamente de las cosas del mundo para poder ver cómo tu matrimonio, tu familia podían sobrevivir. Mas ahora estás atravesando un tiempo de desierto, de preparación, y Dios te dice, y es que ahora vas a depender 100% de mí. Vas a tener un encuentro conmigo. Vas a entrar en un proceso importante en tu vida donde ahora te voy a incubar en un área en la iglesia, te voy a incubar en un grupo, te voy a incubar en un grupo de hermanos para que ahí yo te empiece a alimentar para lo que viene después. Démosle gracias a Dios que Él prepara el corazón de los valientes para ser revolucionarios, entes de cambio, preparar a la cultura, preparar a la gente, preparar a su iglesia en estos últimos tiempos a través de estos valiosos procesos. Y declaro que en el nombre de Jesús, no importando la estación de vida en la que estén ustedes, no les faltará alimento. Presten atención, llegará la tentación como le llegó a Jesús, llegará la tentación como le llegó a Adán y Eva. Rechacen el alimento que no viene de Dios y acepten todo pan que venga del cielo, todo sustento y todo alimento que vengan de Dios. Es mejor a veces comer frijoles y arroz bendecidos por las manos de Dios que comer pavo maldito. Es más importante nosotros que comamos las cosas y que Dios nos está proveyendo ahorita, que seamos agradecidos ahorita con lo que tenemos, en lugar de estar afanados y preocupados por conseguir cosas donde Dios nos dice, ahorita no es el tiempo, estás en un proceso de cambio de mentalidad, y por eso muchas veces es por medio del alimento, el sustento, la provisión, el pan que está sobre nuestras mesas, que el cambio va a llegar a nuestras vidas y nos preparará para algo grande, glorioso en su agenda final. Amén.